Hola, hola. En este segundo ejercicio lo que tendríamos sería un anillo delgado de masa de 5 kilogramos. Nos están diciendo que es soltado desde una velocidad de 3 metros sobre segundos sobre un plano inclinado que tiene 30 kilogramos. Nos están diciendo que está patinando con una velocidad de 8 radianes entre segundos y también nos dan el coeficiente de fricción cinemático que sería de 0.6 entre el anillo y lo que sería el suelo, la superficie. Entonces, ¿qué debemos de hacer de primero? Como en todos los ejercicios, empezamos con el diagrama de cuerpo libre. En este caso, vamos a notar que la normal está en el plano inclinado. Tendríamos un peso en sentido vertical y también tendríamos lo que sería una fricción. La fricción iría en esta dirección porque vea que me están diciendo que va patinando. Entonces a este lado tendríamos la fricción y lo que podríamos hacer es determinar los valores de el peso, la normal y la fricción. Entonces en este caso vamos a tener siempre dos componentes. Cuando tenemos planos inclinados tendremos dos componentes. Entonces la normal, ¿qué va a ser la normal? Va a ser el peso sería W por el coseno de 30. Entonces estaríamos obteniendo 5 por 9.81 por coseno de 30 y esto nos estaría dando 42.45. Entonces ya con la normal igual podríamos anotar el valor del peso, que serían 5 por 9.81, sería alrededor de 49, esto sería en newtons. Y tendríamos también la fricción, que la fricción sería igual a la normal por el mu. Entonces esto sería 42.45 por 0.6 y esto nos daría más o menos 25.45. Entonces voy a tenerlos acá voy a señalarlos, que esto es lo primero que vamos a obtener. Ya una vez obtenido los valores de el peso, la normal y la fricción, lo que debemos hacer es trabajar con la ecuación para determinar la primera ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En el instante 1, ¿qué tenemos? Tendríamos una masa por una velocidad. La masa sería de 5 kilogramos por la velocidad de 3 metros entre segundos. A esto le vamos a sumar la parte de la integral. Esta integral vamos a tener dos partes. La parte de la componente del peso en el sentido de x. Entonces más o menos vamos a abrir paréntesis y vamos a decir fuerza por un tiempo. Entonces la fuerza, ¿cuál va a ser la fuerza? La del peso en el sentido de x. Entonces van a ser 49 por seno de 30. ¿Por qué seno de 30? Porque seno de 30 sería la componente en x de, eh, del peso que va en este sentido. Entonces ya tenemos la fuerza, nos faltaría el tiempo. O sea, obviamente cuando integramos nos va a quedar el dt, o sea, integrar al tiempo. Entonces este tiempo no
no nos lo están diciendo, lo tendríamos que averiguar, entonces va a quedar como una incógnita. Entonces a esa fuerza le tendríamos que restar la fuerza de fricción porque van en sentidos opuestos. Entonces la fuerza del peso iría en este sentido más o menos y la fuerza de fricción iría hacia el otro lado. Entonces le vamos a restar los 25,45 por el tiempo, que el tiempo tampoco lo sabemos. Y a esto lo vamos a igualar a la masa, que serían 5 kilogramos, por la velocidad en el estado 2. Entonces ya tendríamos la primera parte de la ecuación. Vamos a anotar aquí como la primera parte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguidamente tendríamos que utilizar la segunda ecuación para poder determinar, para poder realizar dos ecuaciones y que tendríamos dos incógnitas. Aquí vemos que tenemos tiempo y tenemos velocidades como incógnitas, entonces necesitamos otra ecuación, que sería la parte del momento. Entonces, ¿qué hacemos? Este hg sería lo mismo que la inercia por la velocidad angular en el estado 1. Entonces, la inercia, ¿cómo se saca la inercia? Sería la masa, que la masa sería 5 por la velocidad angular, que sería 8, pero en sentido horario, o sea, sentido contrario. Entonces tendríamos menos, el signo menos de esa dirección. Después lo tendríamos que multiplicar por el 0.5 del radio al cuadrado. Entonces 5 por 0.5 me da la inercia y el 8 sería la velocidad angular. Recordemos que inercia va a ser igual a masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces ahí tendríamos ya completado la inercia por la velocidad angular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta la parte de la integral. Entonces, en este lado me están diciendo que la integral va a ser el momento por un tiempo. ¿Qué momento vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta el momento que me aplica la fricción. Entonces vamos a sumarle 25.45 por la distancia de 0.5, porque esa es la distancia que tenemos de la fricción al centro de gravedad. Y le vamos a multiplicar el tiempo. Entonces acá tendríamos momento por el tiempo. Entonces ya tendríamos aquí momento por tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualarlo al estado 2. Igualmente vamos a tener la misma inercia, que sería de 5 por 0.5 al cuadrado, y vamos a tener la velocidad en el estado 2. En este caso, nosotros decimos que velocidad angular del estado 2 va a ser igual a velocidad lineal de estado 2 entre el radio, que este radio nosotros lo conocemos, que es de 0.5. Entonces ya tenemos todas las partes. Tendríamos la parte de la inercia por la velocidad angular del estado 1, sería esta. La parte de la integral del momento, que sería esta otra. Y la parte de la igualdad en el estado 2, que sería esta otra parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas. Esta sería la ecuación 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a determinar todo. En este caso, podríamos utilizar algún recurso de la computadora, algún programa, un software, o
simplemente la calculadora para poder determinar las dos incógnitas. Entonces al final vamos a obtener velocidad en el estado 2 y tiempo. Entonces son dos ecuaciones y son dos incógnitas. Entonces aquí podríamos hacer esta resta y después pasar este 5 a dividir y ahí simplificamos. Ya nos quedaría una ecuación, la primera ecuación más simplificada con dos términos y igual lo mismo en el estado, en la ecuación 2. Esto se puede resolver, esto también, pero quedaría con la incógnita y esta parte también se puede resolver. Entonces al final igual, las dos ecuaciones me van a quedar con dos incógnitas. Entonces haciendo todo eso, metiéndolo en la calculadora o en algún software, vamos a encontrar que la velocidad después de haber dejado de patinar va a ser 2,75 metros entre segundos y el tiempo en que pasa eso sería 1,32 segundos. Entonces vamos a recopilar un poco. ¿Qué fue lo que hicimos? Sacar todo lo que sería de lo que se puede sacar de una vez: normales, fuerzas, pesos y todo lo que el diagrama de cuerpo libre. Eso fue lo que hicimos como en la primera parte. Después la segunda parte, lo que hicimos fue determinar la ecuación de esta parte para obtener la primera ecuación, y como tercer parte obtener lo de la ecuación de impulso y momento. Entonces esos son como los tres pasos que se pueden seguir para poder determinar la velocidad en el estado 2 y también el tiempo en el que deja de patinar el anillo.